En esta época está presente el debate de la justicia. Lo que podemos evidenciar es que este problema ya no puede entenderse únicamente como igualdad formal ante la ley, sino como la garantía efectiva de condiciones materiales mínimas para una vida digna. La relación entre justicia distributiva, derechos humanos y globalización en la época contemporánea son temas que nos compete analizar para entender nuestra época. También debemos entender que las desigualdades e injusticias actuales no son solamente económicas, sino también culturales y simbólicas. Las mujeres y otros grupos históricamente excluidos sufren tanto injusticias distributivas como desigualdad salarial o precarización laboral, como falta de reconocimiento social. Nancy Fraser muestra que una democracia contemporánea necesita integrar redistribución económica y reconocimiento de identidades. Estamos en medio de una globalización económica que ha debilitado la capacidad de los estados para garantizar igualdad y derechos sociales, favoreciendo en muchos casos la concentración de riqueza y el predominio de grandes corporaciones. La demanda social es que el Estado promueva derechos sociales efectivos frente a los efectos excluyentes del mercado. El fenómeno político actual exige redefinir la justicia distributiva desde una visión más amplia, y no basta con reconocer libertades individuales, sino que es necesario garantizar condiciones reales de dignidad, inclusión y participación. La justicia contemporánea aparece así vinculada a la protección de derechos sociales, al reconocimiento de las diferencias y al control democrático de los efectos de la globalización. Con este contexto de nuestra época, analizaremos la justicia distributiva, la igualdad y los derechos humanos desde la época clásica, la Edad Media, la Ilustración, la modernidad y los tipos de liberalismo. El objetivo es responder a algunas preguntas que nos ayuden a entender la evolución de la idea de justicia a través de la historia de la humanidad y su incidencia en la época actual. Por ejemplo, podremos abordar las siguientes preguntas. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la distribución de bienes y oportunidades? ¿Qué derechos deben garantizarse y quiénes son sus sujetos para construir una sociedad justa, libre e igual? Época clásica. La época clásica destaca por el nacimiento de la democracia en Atenas y los aportes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde entonces persiste la pregunta por la justicia, ligada a la participación ciudadana, los derechos, las jerarquías del poder y las instituciones. Aristóteles sostuvo que la justicia no solo es obedecer leyes, sino lograr que los ciudadanos alcancen una vida buena y feliz. El filósofo distingue dos tipos principales de justicia. Justicia universal. Consiste en obedecer las leyes de la polis. Justicia particular, relacionada con la distribución de bienes en la comunidad, dividida en conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa regula intercambios entre individuos. Y la justicia distributiva define cómo repartir honores, riquezas, cargos públicos y poder político. Para Aristóteles, lo justo es dar a cada quien según su mérito, distinguiendo tres sistemas según su criterio de gobierno. Primero, demócratas, se basan en la libertad. Segundo, oligarcas, se basan en la riqueza. Tercero, aristócratas, defienden la virtud. Aristóteles critica la oligarquía y la democracia porque la riqueza o la libertad por sí solas no orientan hacia la excelencia. Propone la politeia como el gobierno ideal, una comunidad autosuficiente orientada a una vida noble y feliz, donde la virtud política se alcanza mediante la educación basada en los valores de valentía, moderación, prudencia y justicia. Su polis ideal estaba organizada como una pirámide social excluyente. En la cima se ubicaba una élite de ciudadanos virtuosos con ocio y educación, mientras que en los niveles inferiores estaban extranjeros, artesanos, campesinos, comerciantes, marineros y esclavos. Aristóteles argumentaba que los trabajadores carecían del tiempo libre necesario para cultivar la virtud y participar plenamente en la política. Época medieval. El pensamiento político medieval giró en torno a la relación entre el poder de la Iglesia y el de los monarcas, buscando legitimar el poder mediante la religión y la separación entre Estado y fe. Al final de la antigüedad, San Agustín operó una revolución conceptual al confrontar la definición romana clásica de justicia: dar a cada uno lo suyo, según las leyes del Estado. Para él, no hay verdadero derecho sin una justicia real fundada en un orden superior. Para Agustín, la injusticia social y la desigualdad son desvíos del corazón humano, pecado social, que ocurren al convertir bienes materiales o poder en fines absolutos.
La justicia es el amor hecho acción y exige procurar para el otro el mismo bien que deseamos para nosotros mismos. En su paradigma, los derechos y la dignidad no dependen de un contrato estatal, sino de la filiación divina de todos los seres humanos como imágenes racionales del Creador. La Ilustración. La Ilustración priorizó la razón para promover la ciencia, la libertad y el progreso social. En su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Jean-Jacques Rousseau analiza cómo surgió la desigualdad y cómo se legitimó políticamente, criticando la propiedad privada y las instituciones modernas. Rousseau distingue dos tipos de desigualdad: la natural o física. Es una desigualdad inevitable y limitada que proviene de la naturaleza. Se refiere a edad, salud, fuerza e intelecto. La segunda desigualdad es moral o política y depende de acuerdos e instituciones humanas. Incluye riqueza, poder, prestigio y privilegios. Rousseau imagina un estado de naturaleza anterior a la sociedad civil donde los seres humanos eran libres, autosuficientes e iguales, guiados por el amor de sí, autoconservación, y la piedad natural, sin ambición ni explotación. La desigualdad comenzó cuando el primer hombre cercó un terreno y dijo: «Esto es mío», fundando la sociedad civil y originando la acumulación, la dependencia y la dominación. Según Rousseau, los ricos y el gobierno crearon las leyes como un engaño para que los pobres aceptaran instituciones que supuestamente buscaban el bien común, pero que en realidad protegían la propiedad y legitimaban la desigualdad. Este proceso avanzó por etapas. Primero, ricos y pobres, la propiedad privada. Poderosos y débiles, magistrados y gobiernos. Amos y esclavos, el despotismo. En relación con la justicia distributiva, Rousseau plantea que cuando los ricos compran poder, la ciudadanía deja de ser igualitaria. Por ende, una sociedad justa requiere limitar la acumulación excesiva de riqueza. La época moderna. Karl Marx cuestionó si basta con la igualdad ante la ley o si la justicia depende de la distribución de la riqueza y el poder. Criticó las teorías que reducen la justicia a un reparto o consenso jurídico, ignorando la explotación. Para Marx, la distribución de la riqueza depende de las relaciones de producción, quién posee los medios de producción y quién debe trabajar para sobrevivir. En el capitalismo, la división entre capitalistas y trabajadores hace que la igualdad contractual sea solo formal. El trabajador produce más valor del que recibe como salario. Esa diferencia es la plusvalía, riqueza de la que se apropia el capitalista. Al convertir el trabajo en mercancía, el sistema despoja al obrero de su tiempo y humanidad, generando una contradicción entre la justicia formal del mercado y la injusticia de la explotación. Derechos como la propiedad privada, la libertad contractual y la igualdad ante la ley protegen principalmente al propietario. Aunque Marx reconocía el valor histórico de conquistas obreras como la reducción de la jornada laboral o mejores salarios, consideraba que eran limitadas mientras existiera el trabajo asalariado. La emancipación humana requería una sociedad sin clases ni propiedad privada, donde los medios de producción pertenecieran a los trabajadores y la producción se organizara colectivamente para satisfacer necesidades humanas. Liberalismo clásico y económico. John Locke plantea el estado de naturaleza como un estado originario donde los seres humanos son libres, iguales e independientes. Esta libertad está limitada por la ley de naturaleza, la razón, que impone el deber ético de no dañar la vida, salud, libertad o posesiones ajenas. Existe una escala de derechos basada en la autopreservación, derecho a la vida, absoluto e inalienable, libertad y propiedad, parcialmente transferibles para obtener mayor seguridad. Apropiarse de algo es justo mediante el trabajo, pero la justicia natural impone el límite de suficiencia. Se debe dejar suficiente y de igual calidad para los demás. Mediante un pacto social fundan el Estado civil y entregan el poder de castigar a un árbitro imparcial. Por tanto, un gobierno es justo solo si protege los derechos inalienables y limita el abuso. Si usa la fuerza para dominar, pierde legitimidad y activa el derecho ciudadano a resistir a la tiranía. Adam Smith. Más allá de la mano invisible, Smith sostiene que la justicia y la igualdad son indispensables para la existencia del mercado. Afirmaba que todos tenemos el mismo valor intrínseco y que las diferencias de clase se deben a la educación y la división del trabajo, no a la naturaleza. La base de su sistema es la simpatía o empatía. Smith distingue dos tipos de justicia:
justicia conmutativa, justicia negativa que consiste en no dañar al prójimo en su vida, libertad o propiedad y es la base del edificio social, y justicia distributiva. Smith no confiaba ciegamente en el libre mercado absoluto porque generaba desequilibrios. Defendía que el Estado interviniera para exigir benevolencia y financiar la educación pública para contrarrestar los efectos embrutecedores de la industria. Para Smith, un mercado libre solo es legítimo si beneficia a la mayoría, señalando que ninguna sociedad puede ser feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Una sociedad distributivamente justa interviene éticamente en el mercado para asegurar condiciones equitativas de partida, educación, salud y dignidad. John Stuart Mill. Liberalismo social y derechos humanos. Mill representa un puente entre el liberalismo clásico, no intervención, y el liberalismo social moderno. La libertad requiere condiciones reales para ejercerse. Con respecto a la justicia distributiva e intervención, Mill critica la falsa libertad, afirmando que la ley no basta si las personas carecen de medios debido a la pobreza extrema o la falta de educación. Justifica la intervención del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades mediante medidas como la limitación de herencias excesivas, educación universal y redistribución por impuestos. Mill advierte que en democracia las mayorías pueden abusar de las minorías. Sostiene que ciertos derechos, expresión, conciencia, debido proceso, integridad física, deben protegerse siempre como límites al poder político, una idea reflejada en el constitucionalismo moderno. Otro punto importante es la inclusión social y la segunda generación. Defendió la igualdad de las mujeres y criticó la discriminación estructural. Sostuvo que el progreso depende del desarrollo de capacidades superiores, pensamiento crítico, ciencia y arte, por lo que los derechos económicos y sociales, educación, cultura y trabajo digno son fundamentales. Frente al debate entre libertad económica e igualdad social, Mill demuestra que ambas son complementarias. La justicia distributiva y los derechos humanos son herramientas que permiten a todas las personas, sin importar su condición, desarrollar plenamente su potencial humano. Época contemporánea, libertarismo o liberalismo propietario. El pensamiento de Robert Nozick representa la vertiente del libertarismo o liberalismo propietario. Su postura es radicalmente opuesta a los modelos de justicia que exigen una redistribución de bienes guiada por el Estado. Las ideas centrales son: teoría de los derechos. Para Nozick, la justicia no depende de si el resultado final de una distribución se ajusta a un patrón determinado, como la igualdad o el mérito. Una distribución es justa única y exclusivamente si proviene de un proceso histórico legítimo regido por tres principios. Justicia en la adquisición. Cómo las personas adquieren inicialmente cosas que no pertenecen a nadie sin perjudicar a otros. 2. Justicia en la transferencia. El intercambio libre y voluntario de bienes entre personas, compras, herencias, donaciones. 3. Rectificación de la injusticia. Mecanismos para reparar las posesiones si las adquisiciones o transferencias previas fueron ilegítimas, por ejemplo, mediante el robo o el fraude. Rechazo a la justicia distributiva. Nozick argumenta que el término mismo de justicia distributiva es engañoso porque asume que hay un mecanismo centralizado o una bolsa común de bienes esperando ser repartida. En la realidad, las cosas ya nacen con dueños, son el resultado del esfuerzo, trabajo o intercambio de individuos específicos. Oposición a las pautas y el Estado mínimo. Cualquier intento estatal de imponer una pauta, como a cada quien según sus necesidades, requiere interferir continuamente en la libertad de las personas e implica la recaudación fiscal impositiva. Nozick equipara los impuestos redistributivos al trabajo forzado, ya que el Estado se apropia del tiempo y del esfuerzo de una persona para beneficiar a otra. Por lo tanto, aboga por un Estado mínimo limitando a proteger contra la fuerza, el robo y el fraude. Todas estas teorías a lo largo de la historia han moldeado nuestras sociedades, y aunque pese al tiempo, subsiste la pregunta sobre la justicia distributiva, la igualdad y los derechos humanos. Por ello, se han seguido consolidando las luchas sociales a través de los colectivos feministas, sindicatos y otros movimientos sociales que trabajan constantemente para tener una sociedad igual, libre y justa. Podemos concluir que toda sociedad justa debe asegurar alimentación, salud, educación y vivienda como parte de un mínimo de calidad de vida. Además, debemos saber que los derechos humanos funcionan como criterios de legitimidad política y de evaluación de las instituciones sociales.